Una de las doctrinas que Pedro trata en su primera epístola es la doctrina de la salvación. Esta enseñanza tiene que ver con la provisión de Dios para la condición humana y su aplicación. Dios, mediante la obra redentora del Señor Jesucristo, ha provisto lo que se necesita para salvar al hombre del pecado y de las consecuencias del mismo. Esta salvación es aplicada al pecador por medio de la obra del Espíritu Santo. La regeneración o el nuevo nacimiento es uno de los frutos de la aplicación de la salvación. El nuevo nacimiento es un cambio de corazón y de naturaleza. Este cambio toma lugar cuando el Espíritu Santo, mediante la palabra, implanta una nueva vida espiritual en el hombre y hace santa la disposición que gobierna su alma. Este nuevo principio de vida asegura el primer ejercicio de esta nueva disposición. En otras palabras, la regeneración genera la fe. Esta fe lleva al hombre a creer en Cristo como su Señor y Salvador. La regeneración da vida espiritual al pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Sin esta vida espiritual, ningún pecador puede responder favorablemente al mensaje del Evangelio. El hombre no puede creer ni arrepentirse, no puede hacer estas cosas y aún más no quiere hacerlas. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Romanos 8, versículos 7 y 8. Efesios 1:2. Sin vida espiritual, el pecador no puede entender el mensaje, la necesidad y las demandas del Evangelio. Las verdades del Evangelio para el pecador en su estado natural son una necedad. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Entonces surge la pregunta, ¿por qué manda Dios a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor Jesucristo, ya que ellos no pueden por sí mismos hacerlo? Según la Biblia, no todos los hombres tienen fe. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Efesios 2:8, Hechos 11, versículo 18. Ya que los hombres están espiritualmente muertos, no tienen estas gracias. Entonces, ¿por qué les manda Dios a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo? Dios les manda a arrepentirse y a creer porque su incapacidad espiritual no les libra de su responsabilidad moral que ellos tienen como criaturas creadas a la imagen de Dios. Las exigencias de la ley y la responsabilidad que tiene una persona cuando conduce su automóvil no cambia porque esa persona está embriagada. Su condición no determina las exigencias de la ley, ni le libra de su responsabilidad moral de obedecer la ley mientras conduce. Por otra parte, las autoridades que establecieron la ley o las normas para conducir no son culpables de la embriaguez del conductor. La persona ebria es culpable de su condición.
Su incapacidad para cumplir las exigencias de la ley no le libra de su responsabilidad moral de obedecerla. Así es también en lo que respecta al pecador. Su incapacidad espiritual debido a su depravación, su pecado y rebelión, no lo libra de su responsabilidad moral y espiritual de arrepentirse de sus pecados y de creer en Cristo. Por esta razón Dios manda a todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo. ¿A qué? A creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados. Hechos 17, versículo 30, Marcos 1, versículo 14 y 15. Esto es lo que los hombres deben hacer para recibir la salvación de sus almas. Ahora, el reconocimiento de su incapacidad debería dirigirles a Dios para que Él obre en ellos. Ya que Dios da la vida y la fe mediante su palabra, el pecador debe prestar atención al mensaje del Evangelio. La palabra de Dios es clara, declara, pues habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. Dios usa el medio de la palabra. ¿Para qué? Para obrar y dar vida y luz a la persona. Primera de Pedro 1:23. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Oh pecador, ¿cuál es tu responsabilidad ante Dios? Tú te metiste en el lío en que estás por hablar así vulgarmente. Así como aquel que se embriagó es culpable de su embriaguez, así también el hombre es culpable por su pecado. Y la condición de su pecado y lo que crea el pecado, incapacidad para volverse a Dios. Dios no es culpable de la condición del hombre, el hombre es culpable. Pero Dios no puede reducir las normas porque el hombre no puede, y en el caso del hombre peor, no quiere. No es que Dios quiere, no es que el hombre quiere, no es que el hombre quiere que Dios le salve, pero ahora se queda el hombre ahí esperando que Dios le dé algo que él quiere, pero Dios no quiere dárselo. No, el hombre en su condición de depravación total, donde el pecado ha venido a ejercer su influencia sobre la conciencia, la mente, las emociones, la voluntad, todo el individuo, lleva al hombre a un estado de inhabilidad, embriaguez espiritual. La Biblia dice muerte espiritual. Esa es la condición. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad, hombre que me escuchas? Tu responsabilidad ante Dios, buscar a Dios, creer el mensaje del Evangelio, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Pero mi corazón está endurecido, entonces clama a Dios. Y recuerda que parte de tu endurecimiento es tu culpa y tu propio pecado. Ah, pero si tú buscas al Señor, si Dios dice que es por medio de la verdad que viene la vida espiritual, que por el oír de la palabra viene la fe, entonces tú sí puedes, como una criatura moral, sentarte a oír la palabra de Dios o abrir las Escrituras y a leerlas. Y tú puedes decir: Señor, ten misericordia de mí, abre mis ojos, mi entendimiento, dame un corazón que no tengo. ¿Y qué sigues haciendo? Sigues leyendo la Biblia, porque todavía es tu responsabilidad de creer y de arrepentirte de tus pecados. Oh, hombre, esfuérzate por entrar por la puerta de la conversión. No dejes de leer y oír la palabra de Dios con oración hasta que creas en Cristo. Y una vez que creas en Él, sigue estudiando la palabra.
Recuerda que Cristo dijo: al que viene a mí, no le echo fuera. Dice la palabra del Señor: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y vuélvase al Señor, que tendrá compasión, al Dios nuestro que es amplio en perdonar, que tendrá compasión, misericordia. Y si la exposición de Edward Young es correcta, el pecador que se vuelve a Dios, arrepentido, dejando su pecado, se dará cuenta que viene. ¿Por qué? Porque Dios en poder y en gracia lo trae. La salvación del hombre es un milagro de Dios. Nadie puede hacer tal milagro. Y esto es así por la condición del hombre. Y esto es así porque Dios es Dios. Él da vida a los muertos. Oh, mi amigo, no te desanimes. ¿Pero qué hago? Lee la Biblia. Clama a Dios. Sigue por ahí, porque aquel que le busca, le encuentra. Te aseguro que lo encontrarás. Él se dejará hallar por aquellos que le buscan. Pero ¿cómo estas cosas? No. ¿Cómo estas cosas trabajan? No te metas ahí. ¿Cómo esto funciona? No. Tu responsabilidad es leer la Biblia y creer la Biblia y arrepentirte de tus pecados. Y cuando lo hagas, vas a reconocer que lo hiciste porque Dios estaba obrando en ti el querer y hacer según su beneplácito. La gloria y la honra de la salvación no está en el hombre, no está en la decisión de un hombre, ni las obras de un hombre, sino en Dios, que tiene gracia y misericordia. La regeneración es uno de los resultados de la aplicación de la salvación. Por esto, hermanos, como yo dije la semana pasada, en ningún momento el Señor le dice a Nicodemo: tú regenérate a ti mismo. O le dice: cree para que tú nazcas de nuevo. Eso no está en el texto, usted no lo va a encontrar. La salvación es de Jehová. Y Él la da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Porque no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracia, la salvación es por gracia, algo que Dios no la debe a nadie. Oh, que el Señor nos ayude, porque al poder apreciar estas cosas, entonces nuestra alabanza a Dios será más profunda, será mayor, porque entenderemos que todo se debe al poder de su gracia. Otro de los beneficios de la aplicación de la obra de la salvación es la santificación. En su primera epístola, Pedro hace referencia a esta bendición u obra de la gracia salvadora de Dios. Capítulo 1, versículo 1 y 2 declara: elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo. Elegidos según el previo conocimiento de Dios en la obra santificadora del Espíritu Santo, si tenemos en cuenta el griego. Una vez que el hombre es regenerado, toda su existencia como cristiano se vive en el ámbito de la obra santificadora del Espíritu Santo. Santificar básicamente significa separar y consagrar. Este término se usa para describir algo que ha sido apartado para un fin religioso. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Se utiliza también para describir a una persona que ha sido apartada para una posición o función o privilegio religioso. Segunda epístola, Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Primera a los Corintios, capítulo 1, capítulo 7, versículo 14.
En tales casos no se requiere necesariamente un cambio interno o espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7 se habla del marido que es santificado, del marido incrédulo. Quiere decir que por su relación con su mujer o su unión a ella como marido y mujer, entonces él recibe un cambio interior. No. Ahí no se está hablando de un cambio interno. Ahí se está hablando de que ese individuo, por la relación que tiene con su esposa creyente, es apartado a privilegios que de otra manera no tendría. Sin embargo, la santificación a la que se refiere Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2, es una transformación de carácter espiritual que ocurre internamente en el hombre. Dios, por la obra santificadora de su Espíritu, toma a la persona regenerada y la aparta del dominio del pecado, del diablo y del mundo, para que esa persona obedezca y sirva a Dios de corazón. Esto implica un cambio, una transformación interna. La justificación tiene que ver con algo forense, algo externo, objetivo. Justificación no es santificación. Ahora, la santificación tiene que ver con algo interno que hace el Espíritu de Dios. En la justificación, ¿qué es lo que sucede? Dios declara como inocente delante de la corte de Dios al hombre que ha creído por la fe. Es algo objetivo. Le imputa la justicia de Cristo y lo declara justo en la justicia del justo. Pero en la santificación, Dios hace un cambio interno en el corazón. Esto nos lleva a definir la santificación de aquel que Dios salva. La santificación es la obra del Espíritu de Dios en el pecador elegido y regenerado, mediante la cual el dominio del pecado es quebrantado y los diversos deseos del pecado son debilitados y mortificados más y más. La imagen de Dios es restaurada y el cristiano es vivificado y fortalecido en todas las virtudes salvadoras para la práctica de la santidad personal, sin la cual nadie verá al Señor, porque escrito está en letras indelebles: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pastor, esta definición es larguísima. Es verdad. La voy a repetir otra vez. Eso a su grosso modo. La santificación es la obra del Espíritu de Dios en el pecador elegido y regenerado, mediante la cual el dominio del pecado en el hombre es quebrantado. Y los diversos deseos del pecado en el hombre son debilitados y mortificados más y más. A la misma vez, la imagen de Dios es restaurada y el cristiano es vivificado y fortalecido en todas las virtudes salvadoras que ha recibido en virtud de la regeneración. ¿Para qué? Para practicar la santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tienen una idea de que nuestra salvación no es algo barato y tan sencillo como mucha gente lo hace? En su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, Pablo declara: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios
por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Observe, la santificación inicial viene antes que la fe. Según la enseñanza de la Biblia, la salvación del pecado no se limita a regenerar, justificar y perdonar al hombre. Esta incluye una obra interna que aparta al hombre de su amor, servidumbre y sujeción al pecado para vivir una vida consagrada a Dios. Después de regenerar al hombre, Dios mediante su Espíritu, ¿qué hace? Lo santifica, lo aparta y lo consagra. Esto nos lleva, en segundo lugar, a mostrar la diferencia entre la regeneración y la santificación. Para evitar confusión entre regeneración, nuevo nacimiento, y la santificación, debemos tener en cuenta las observaciones que un maestro de la Biblia ha hecho sobre estas cosas. La regeneración, en primer lugar, es nacimiento. La santificación, en su etapa progresiva, es crecimiento. Ahora, yo añadí eso a lo que este hombre dijo para aclarar, a fin de que cuando siga adelante y hable de las diferentes etapas de la santificación, puedan entender mejor. La regeneración es nacimiento. La santificación en su etapa progresiva es crecimiento. Un niño nace, pues también crece. En la regeneración Dios imparte deseos que no existían antes. Él imparte el deseo de Dios, de la santidad y de santificar y glorificar el nombre de Dios en este mundo. En la regeneración Dios imparte el deseo de orar, adorar, amar, servir, honrar y agradar a Dios. El deseo de manifestar amor a los demás y beneficiarlos. En la santificación el Espíritu Santo produce el querer como el hacer de acuerdo al propósito de Dios. Lo que el Espíritu hace es impulsarnos a ocuparnos de nuestra salvación, que es otra forma de hablar de la santificación. Filipenses 2, versículos 12 y 13. En la santificación, los cristianos se van volviendo cada vez más y más a la semejanza de Cristo. Segunda epístola a los Corintios 3, versículo 18. En ellos se ven los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 4, versículo 9, Gálatas 5, versículo 22. Por otra parte, la regeneración fue un acto monérgico de un momento en el cual lo espiritualmente muerto recibió vida. Regeneración, nacimiento. Santificación, crecimiento. Segundo lugar, la regeneración fue un acto monérgico de un momento en el cual lo espiritualmente muerto recibió vida. La regeneración como tal solo fue obra de Dios. En cambio, la santificación en su etapa progresiva es sinérgica. Sinérgica. Es decir, es un proceso constante de colaboración entre Dios y el hombre, en la cual se exige a las personas regeneradas, vivas por Dios y liberadas del dominio del pecado, que se ejerciten en una obediencia continua. Esto implica un esfuerzo que depende de Dios, porque sin la capacitación que viene de Él, nada podemos hacer.
Colosenses 1:11 declara, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y toda paciencia. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La norma hacia la cual se dirige la obra de Dios en la santificación de sus santos es su propia ley moral revelada en la Biblia. Cristo fue expositor y modelo de esa ley, cierro la cita. Por esto se manda a los creyentes a imitar a Cristo, Filipenses 2:5-11, y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así también como Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros. Después de definir la obra de la santificación desde una perspectiva general y señalar la diferencia entre la regeneración y la santificación, consideremos ahora las 3 etapas de la santificación. 3 etapas de la santificación, de esa obra que Dios comenzó en nosotros cuando nos salvó, Filipenses 1:6. Al considerar las etapas de la obra de la santificación, es importante entender que estas etapas no deben verse como 3 distintas obras de santificación. Hay una sola obra de santificación que consiste de 3 distintas etapas. La primera etapa de la obra de la santificación es la que el profesor John Murray llama la santificación definitiva. Y si usted dice, pastor, miren, óigame, sáqueme la Biblia y dígame dónde está la palabra o la expresión santificación definitiva. Yo le voy a decir que esa expresión así, como se la doy a ustedes, no está en la Biblia. El concepto, la idea y esa verdad sí lo está. Y eso es lo que yo quiero ahora mostrarles. La santificación definitiva. Primera etapa de la obra de santificación. Esta etapa inicial comienza cuando el Espíritu Santo quebranta o destruye el dominio absoluto del pecado en el hombre. El pecado en las Escrituras se presenta como un amo, como un rey, como un señor, dictador, que controla al hombre. Como ya veremos al leer las Escrituras. En esa etapa inicial, el Espíritu Santo quebranta o destruye ese poder totalitario del pecado en el hombre que no permite que el hombre ame, busque, sirva y obedezca a Dios. El pecado ejerce un poder absoluto sobre el hombre pecador. Por esta razón Jesús describe al hombre pecador como aquel que es esclavo del pecado. Juan 8:34 Jesús declara, el que practica pecado es esclavo del pecado. Ya que el hombre está bajo el poder del pecado, no adora, no sirve, ni obedece a Dios. Para que el hombre busque y obedezca a Dios, Dios tiene que librarle de la esclavitud, lealtad y amor al pecado. Esto es lo que Dios hace mediante su Espíritu y su palabra. En esa obra inicial de la santificación,
Nosotros, para poder entender esa aplicación de la salvación, según lo que la Biblia enseña, hacemos esas categorías entre regeneración y después santificación. Y en la santificación viene esa obra inicial en la que Dios, ¿qué hace? Aparta a un individuo. ¿Y cómo lo aparta? Quebrantando el dominio absoluto del pecado. Romanos capítulo 6. Vayan a las Escrituras ahora. Esto es importante. Romanos 6. La pregunta es, ¿ha quebrantado Dios el dominio totalitario del pecado en nosotros cuando salva? Romanos 6, versículos 6, 7, y después voy a leer versículos 17 y 18. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. ¿En qué sentido es librado el hombre del pecado? En el sentido de un poder absoluto que antes el pecado ejercía en el hombre. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, esto tenía que ocurrir antes, vinisteis a hacer lo que antes no erais, a ser siervos de la justicia. El hombre que es librado del pecado, según el versículo 6, ha muerto al pecado. Es decir, ya no vive en el ámbito donde el pecado gobierna de modo absoluto. Él ha muerto a esa vida. Ahora vive, ¿para qué? Para la justicia. Es libre para hacer lo que antes no podía hacer. Antes su naturaleza pecaminosa no le permitía obedecer a Dios de una manera aceptable, pero ahora que fue librado de esa esclavitud, es siervo de justicia, obedece a Dios. Ahora sí tiene el poder para presentar sus miembros a la justicia. Esta liberación del poder absoluto del pecado ha producido un rompimiento decisivo, es decir, final, con el pecado, con el poder absoluto del pecado. Este rompimiento con el pecado es irreversible. Capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No como antes. No con un dominio absoluto. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta etapa de la santificación del creyente es final. El hombre es librado una vez y para siempre del poder absoluto que ejercía el pecado en su corazón. Nunca más volverá a estar bajo el poder dictador y absoluto del pecado. Yo no dije nunca más estará libre de la presencia del pecado. No. El pecado está presente en lo que llamamos el pecado remanente, en el cristiano. Pero el pecado ya no ejerce el dominio totalitario y absoluto. Si fuera así, tú no estuvieras aquí sirviendo a Dios y buscando a Dios y alabando a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando Dios regenera al hombre, le da vida espiritual. A esta regeneración le sigue inmediatamente, podríamos decir instantáneamente, un rompimiento definitivo, final, con el poder, con el pecado, como amo y Señor absoluto del corazón. Ahora el nuevo amo
es Cristo y la justicia. La santificación definitiva se encarga de destronar el pecado, quitarle el poder absoluto que ejercía sobre el hombre. Esto sucede una vez y para siempre, no más. La segunda etapa de la obra santificadora de la gracia de Dios es la santificación progresiva. Santificación definitiva es la inicial, rompimiento, quebrantamiento con el pecado de una vez y para siempre. La segunda etapa es la santificación progresiva. Esta se encarga de combatir y subyugar el pecado que todavía mora en el creyente. Si en la etapa inicial de la santificación se destruye el poder absoluto del pecado, en su segunda etapa, la santificación se ocupa de debilitar y subyugar el pecado remanente del creyente. Es importante entender que la destrucción del poder absoluto del pecado en el creyente no significa que la presencia, la actividad y la manifestación del pecado en su vida son eliminadas. La santificación definitiva destruye el poder absoluto del pecado en el creyente, pero no la presencia, actividad y manifestación del pecado. De eso se ocupa la segunda etapa de la santificación progresiva. Cabe decir que en la primera etapa de la santificación, la persona está completamente inactiva. Es Dios quien libra al hombre del poder absoluto del pecado. Juan capítulo 8, versículo 33, versículo 36, Jesús dijo, seréis libres si el Hijo os hace libres. Pero una vez que Dios mediante su Espíritu libra al hombre del poder absoluto del pecado, entonces el hombre está libre para tratar con el remanente de pecado. Ahora el creyente, con el poder que le suministra el Espíritu Santo, él puede luchar, debilitar, subyugar y vencer el pecado remanente. Pastor, ¿dónde usted encuentra tal cosa en la Biblia? Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Lo voy a leer. Observen. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, su poder absoluto, os habéis hecho siervos de justicia, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera en que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Esta actividad sinérgica, donde el hombre como el Espíritu de Dios están juntamente activos, es lo que Pablo menciona en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre os habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. En la santificación progresiva, el hombre que ha sido librado del dominio del pecado, ahora tiene el poder para presentar sus miembros, para presentar su ser a Dios, para servirle. Antes no podía hacer eso. Ahora puede ocuparse de su salvación, es decir, de su santificación. Puede ocuparse ¿de qué? De tratar con el pecado remanente.
La santificación progresiva es un proceso continuo y termina cuando uno muere. Esta etapa se puede definir como la obra gradual y progresiva en la que el Espíritu Santo purifica al creyente de su pecado remanente, y a la misma vez restaura gradualmente la imagen de Cristo en el creyente. Según la Biblia, la santificación progresiva es el deber continuo del creyente. No la iniciada, y él no puede hacer nada, es Dios quien lo hace. Él no puede romper con el pecado en el sentido del poder absoluto. Pero una vez que eso ocurre, ¿ahora qué? Ahora él tiene el mandato de Dios. Y el mandato de Dios es a que Él dé muerte a ese pecado remanente que todavía está en el creyente. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí el término carne representa la naturaleza humana corrupta. La expresión conforme a la carne significa vivir según las normas, los dictados, los deseos de la naturaleza humana corrupta. Para ser más precisos, aquí la carne, como señala John Murray, es el complejo del deseo, motivo, afecto, propensión, principio y propósito pecaminoso. Vivir conforme a la carne es ser gobernado y dirigido por este complejo o este conjunto de cosas. Las obras de la carne son las prácticas que caracterizan al cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo no como el que inicia o origina el pecado, sino como instrumento en el que se concibe. No, instrumento en que se manifiesta el pecado. Lo repito para que no haya confusión. Nuestro cuerpo no como el iniciador o originador del pecado, sino como instrumento en el que se manifiesta el pecado. Vivir como patrón de vida según la mente, la disposición, los deseos o la norma de la carne significa muerte. Conduce a la condenación eterna. Pero el cristiano no es deudor, dice Pablo, a la carne, a vivir según los deseos, normas, dictados, propensión de la carne. No está en la obligación a vivir conforme a la carne, porque ha sido librado del poder absoluto de la carne o del pecado. Su obligación presente y continua es dar muerte al pecado cuando es detectado o intenta manifestarse en su vida. Eso era lo que debía hacer David cuando estaba mirando, vio algo que no debía seguir mirando. ¿Qué hizo? En vez de debilitar o subyugar ese deseo, y tenía el Espíritu de Dios para hacerlo, lo alimentó. Alimentó su lujuria. Era creyente. Y si tú y yo no subyugamos el pecado, vamos a cometerlo. Siempre el cristiano tiene que estar alerta. Siempre tiene que estar velando, observando los movimientos, las intenciones, las motivaciones, los deseos y los propósitos de su mente y corazón.
Su obligación presente y continua es dar muerte al pecado cuando es detectado o intenta manifestarse. Aunque el apóstol Pablo reconoce en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos que el pecado ha sido quebrantado en el creyente, esto no significa que el cristiano está libre de la influencia, actividad y manifestación del pecado en su propia vida. Por lo tanto, el creyente, por el poder del Espíritu, tiene que luchar contra estas cosas. No puede estar pasivo. Nada de ese asunto de deja que Dios lo haga en mí. No. Dios hace lo que Él va a hacer en mí, pero eso no te incluye a ti de hacer lo que tú en el poder de Dios tienes que hacer. Y esa es la vida del cristiano. Es una lucha, es una carrera. Cuando el cristiano se da cuenta que el pecado o su corrupción interna quiere dirigirle, controlarle, manifestarse o enseñorearse nuevamente de él, el creyente, dependiendo del Espíritu de Dios, guiado por la palabra de Dios, tiene que dar muerte a su pecado. Ahora, ¿qué significa dar muerte al pecado? Hermanos, esto está en la Biblia. ¿Usted sabe de lo que esto se trata? Porque la Biblia dice que tenemos que dar muerte al pecado. Dar muerte al pecado significa subyugar sus deseos, negar a la carne lo que desea, lo que le pide. Significa rechazar, repudiar, desechar la guía, los dictados, los deseos pecaminosos de la carne. El dar muerte al pecado es el deber continuo del creyente. El verbo griego que aparece en Romanos 8, versículo 13, que se traduce a hacer morir, está en el tiempo presente, en el modo indicativo y la voz activa. Lo que significa que se trata de una acción presente y continua. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, hace referencia también a la santificación progresiva. Allí se llama al creyente a perfeccionar su santidad personal. Búsquenlo para que ustedes vean. Yo no estoy hablando por hablar. Segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Ustedes ven lo que quiero decir? Cuando el Espíritu de Dios quebranta el dominio del pecado, eso no quiere decir que ahí se acabó, la persona es absolutamente perfecta. No, tiene que tratar todavía con el remanente de pecado, la corrupción que resta en él. Tiene que perfeccionar la santidad, ese proceso que ha comenzado en el temor de Dios. El verbo perfeccionar en el griego es un participio presente, expresa continuidad, indica lo que los creyentes tienen que hacer continuamente. Ellos, como un hábito, tienen que limpiarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu durante toda su vida. La santidad no solo incluye la limpieza de toda contaminación, sino la excelencia moral. Tenemos que esforzarnos por ser puros. El motivo para esta pureza o santificación es el temor de Dios. Según la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, la santificación progresiva es una renovación continua. No solamente vemos que es el deber continuo, que hay algo que perfeccionar, sino que también que es una renovación continua. No solo es un deber purificarnos, sino también tenemos que perfeccionar la santidad. Y eso sucede por una renovación continua. Pero nosotros todos
dice el apóstol, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. El versículo que leí enseña que el creyente está siendo transformado continuamente a la imagen gloriosa de Cristo, contemplando como un espejo la gloria del Señor. La expresión de gloria en gloria indica progreso de una etapa de gloria a otra. Finalmente, esta obra de santificación progresiva culmina con la santificación consumada. Santificación consumada. En esta etapa, Dios quita del creyente todo vestigio de pecado y lo perfecciona completamente, según la imagen santa de Jesucristo. Santificación consumada. En esta etapa, Dios quita del creyente todo vestigio de pecado y lo perfecciona completamente, según la imagen santa de Jesucristo. Pastor, usted sí, no, está en la Biblia. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Según la primera epístola de Pedro, aquellos que Dios el Padre eligió, estos son colocados en ese ámbito de influencia y poder del Espíritu Santo. Son colocados bajo la influencia y el poder santificador del Espíritu de Dios. Capítulo 1, versículo 2. Pues, luego de definir la obra santificadora del Espíritu Santo, señalamos la diferencia entre la regeneración y la santificación. Luego consideramos las distintas etapas de la obra de la santificación: santificación definitiva, progresiva y consumada. Cada uno de esos términos representa lo que enseña la Biblia acerca de la santificación. La obra de la santificación en su aspecto inicial y progresivo es lo que produce ¿qué? Santidad práctica. Esto es a lo que Pedro se refiere en el capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando dice que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. ¿Podemos nosotros vivir en santidad? ¿Por qué? Porque hemos sido librados del poder absoluto del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios que nos capacita en la santificación progresiva a dar muerte al pecado, a ejercer los frutos del Espíritu, para poder vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. La semana próxima, Dios mediante, trataremos el tema la santidad práctica. Ahora, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de la doctrina de la santificación? Algunas de las implicaciones.
¿Cuáles son algunas de las implicaciones de la doctrina de la santificación a la cual Pedro hace referencia en su epístola? Aquel que Dios salva, Él mediante su Espíritu lo santifica. Esto implica que no hay salvación sin santificación. Así como la Biblia no enseña una salvación sin Cristo, la Biblia tampoco enseña una salvación sin santificación. Y cuando Dios, mediante su Espíritu, comienza la obra de la santificación, el dominio del pecado es quebrantado para siempre, el hombre es progresivamente santificado y será finalmente glorificado. En otras palabras, aquel pecador que Dios justifica, perdona, Él lo santifica. Quebranta el dominio absoluto del pecado, lo coloca en el camino de la santidad, con el fin de perfeccionarle completamente. Alma, conducta, actitud, todo el ser. El que comenzó la buena obra de santificación, la Biblia dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es importante porque hoy en día es barato decir, yo soy a born again Christian. Yo soy un cristiano que nacido de nuevo. Pero no hay conciencia de la santidad. No hay conciencia de que es un deber continuo dar muerte a la carne. Y si ese poder no está ahí, y si eso no está ahí como patrón de vida, esa persona no puede decir que es creyente, no importa que lo bautizaron, no importa que tuvo una experiencia, no importa que hiciera esto, aquello, lo otro, en lo que respecta a asuntos religiosos. No. Si no hay santificación, no hay salvación. Santificación, quebrantamiento con el pecado, su poder. No hay tal cosa como es que yo no puedo. No, tú puedes si eres cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjate de excusa. Por otra parte, quiero decirte que no hay santificación sin estar unido a Cristo. Efesios 1, 3 y 4. Y no hay unión entre Cristo y el hombre, donde no hay un divorcio deliberado y voluntario con el pecado y un matrimonio voluntario y espiritual con Cristo. Esta es la purísima verdad. Amén. Esto implica que Dios está comprometido a santificar al creyente, pues sin santidad nadie verá al Señor. El que escribió la epístola a los hebreos no estaba jugando, tratando de engañarte. No. Y esto es un asunto de vida y de muerte. Sin santidad, aquella que es producida por la obra del Espíritu en la santificación inicial y en la santificación progresiva donde el hombre está activo, sin esas cosas, oiga bien, no hay salvación. Hay muerte, no vida. Entonces, tú que profesas ser cristiano, te pregunto, ¿estás siendo objeto de la obra santificadora del Espíritu de Dios? ¿Ves que el Espíritu de Dios está obrando en tu mente y en tu corazón? De manera que cuando te trae la palabra y tú ves su aplicación en lo que respecta a una conducta, algún deseo de tu corazón, ves que eso no va. Hay convicción de pecado. Y eso te lleva a pedir perdón y pedir ayuda del Espíritu de Dios para dar muerte a tal cosa. ¿Es esa tu experiencia? ¿Ese es el patrón de tu vida?
huís tu salvación. Algo que solamente significa una póliza de seguro en contra del infierno. Así están muchos hoy en día, que dicen, yo lo veré después en el cielo. No, mi amigo, tú no vas a ver a nadie en el cielo si esa persona no se remitió y fue santificada como estamos hablando. Y si tú no estás siendo el objeto de esa obra santificadora de Dios hoy, tú no esperes ver a nadie en el cielo. Al contrario, vas a ver a todos aquellos que no se arrepintieron y no recibieron a Cristo y no fueron santificados. Eso es un asunto de vida y muerte. ¿Se ha quebrantado el poder del pecado en tu corazón? ¿O todavía sirves tú al pecado? ¿Amas y sirves los deseos mundanos de la carne? ¿Te gobiernan esos deseos mundanos que se oponen a la ley de Dios y a un santo testimonio cristiano? Entonces tú no eres un verdadero creyente. Oh amigo, que profesas ser creyente, pero todavía eres esclavo del pecado. Dios te dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el mundo de pecado, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no procede del Padre, sino del mundo. ¿A qué se refiere Juan? Porque lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, los apetitos o deseos ilícitos de la carne, que esclavizan el alma, la pasión de los ojos, la lujuria, la codicia, estimulada por lo que uno ve no solamente por los ojos, sino también en la mente. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, ese orgullo, por esa posición que tienes, por lo que has alcanzado, por los bienes que posees. Óigale a la gente, me compré el Cadillac, me compré el jacuzzi, me compré esto. Conozco a este, conozco a aquel. Y hay personas que parece que conocen a todo el mundo. La vanidad de la vida, el orgullo, eso no viene de Dios. Eso viene del mundo. El mundo pasa y todas sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, vive según las normas y exigencias de la santidad, da muerte a su pecado, permanece para siempre. Oh amigo, no continúes en tu engaño, busca verdaderamente al Señor. En aquel día muchos le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre esto, aquello y lo otro. Hicimos milagros, profetizamos también. El Señor les dirá, no os conozco, que hacedores de maldad. Despreciaron la doctrina bíblica de la santificación. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si es tan importante la doctrina de la santificación, ¿qué clase de ministerio? ¿Qué tipo de ministerio es aquel que tú debes de buscar? ¿Qué iglesia es aquella a la cual tú debes ir? Hermano, no debe ser una iglesia dada al entretenimiento, a la recreación, a la música, al activismo social o político. Una iglesia donde se pasa por alto el pecado, donde se excusa o justifica el pecado. Mi amigo, esto no santificará tu alma, ni te preparará para el cielo. ¿Qué clase de iglesia necesitas?
una en la que se predica todo el consejo de Dios y se llama al pecado por lo que es transgresión, ofensa a Dios, y te llama a dar muerte al pecado. No te pasan la mano diciendo, ay pobrecito, yo entiendo. Déjate de cosas. Se trata de vida y muerte, se trata de la honra de Dios. ¿De qué te vale poder decir que todas esas cosas que entretienen y alimentan la carne o dan un buen tiempo, esa iglesia a la que tú vas, tiene? ¿De qué te vale decir eso? Si lo más importante es descuidado, es la santidad. Hay personas que cogen la iglesia que van, ¿saben por qué? Porque allí están sus amiguitos. Hermano, no es incorrecto que nuestros amigos estén allí y podamos disfrutar de nuestros amigos. Ese no es el punto. Pero es que la gente hace de eso lo más importante. De manera que cuando sus amiguitos desaparecen de la iglesia, entonces no se sienten realmente en la necesidad de esa iglesia. O cualquier iglesia. Hay buenos ministerios por aquí y por allá. ¿De seguro? ¿Valoras tú la iglesia en la que Dios te colocó? ¿Por qué estás aquí? Mi amigo, se trata de honrar a Dios, se trata de la santidad, se trata de la enseñanza que se enseña y se aplica. Hermanos, uno de los propósitos más importantes de una iglesia es la santidad de sus miembros. Tú y yo no podemos tener un propósito o un objetivo principal que no sea el de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó por la iglesia. ¿Para qué? ¿Para entretenerla? ¿Para darles una vida social temporal? Se entregó por ella para santificarla. Derramó su sangre para santificar a la iglesia. Si el ministerio al cual tú vas no tiene esa perspectiva y objetivo, búscate una iglesia bíblica. Que aunque no tengan maracas, guitarras, panderetas y danzas, te van a enseñar la palabra de Dios que te va a mantener apartado del mundo. Dice la palabra de Dios que Jesús oró por la santificación de su pueblo. Pidió por la santidad por medio de la palabra de Dios, la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Estás aquí porque quieres santificar a Dios en tu corazón y en tu vida? ¿Estás aquí porque tú ves que es importante la enseñanza, el ministerio de esta iglesia para tu alma, tu santificación y para llevarte al cielo? Esa es la perspectiva de los ministros de esta iglesia. Y de la gran mayoría, si no de todos, los miembros de la iglesia. Hermanos, qué bueno es Dios. Que cuando no le buscábamos, Él nos buscó. Cuando no le amábamos, Él nos amó. Hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos.